Bienvenidos aventureros y exploradores. Preparaos una bebida, colocaros vuestros auriculares y bajad la intensidad de la luz. Buscad vuestro mejor asiento y poneos cómodos, porque esto está a punto de comenzar. Hola aventureros, bienvenidos de nuevo. Hoy toca regresar a mis 20 años. Esta historia transcurre en el invierno del año 2000, justo antes de terminar las vacaciones en el mismo año que el caso del árbol del hombre ahorcado. Aquel día recibí una llamada. Resultó ser Tina, una clienta, si es que la podemos llamar así. Investigué para ella un caso antiguo. Ya sabéis, coincidencias desastrosas. El primer caso que vimos aquí. Tina fue a visitar la tumba de su nieto. Ahí es donde oyó que uno de los hombres de mantenimiento había muerto por muerte súbita. Tina continuó preguntando por un tiempo, descubriendo que algunos miembros del cementerio habían estado viendo extraños sucesos, como una mujer que andaba en la noche para luego desaparecer. Tina pudo ver fácilmente la relación. Aquel caso, debido a mi falta de experiencia, no se cerró como debía. Según investigué en su día, la mejor forma sería purificar el cuerpo, pero lo que me pedían era una barbarie. Abrir una tumba para quemar un cuerpo era demasiado para mí. Tal vez quemando el medallón fuera suficiente. No me quedaba otro remedio que ir e investigar para asegurarme de que se trataba de la misma cosa y no de otra diferente. Los accidentes también pasan. Me monté en la furgoneta y me puse en marcha. No tenía tiempo que perder. Llegué al atardecer. Me dirigí directamente a la tumba de la María Cueva, justo donde dejé el colgante. Por desgracia, aquella estatua de la Virgen estaba partida y el medallón estaba desaparecido. Revisé la hierba del alrededor. Incluso escarbé por encima con las manos para asegurarme de que no se hubiera quedado enterrada. Aquel portarretratos no estaba. En la tumba no había flores de ningún tipo. La lápida estaba muy abandonada. María murió hace mucho. Era evidente que nadie visitaba esa tumba. Me quedaban dos opciones. O aquel objeto estaba en objetos perdidos, o el medallón había sido robado de nuevo. Me acerqué a objetos perdidos, pero ese medallón tampoco estaba allí. El cerco se estrechaba. Aproveché para preguntarle por los extraños sucesos que estaban pasando en el cementerio. Aún no tenía placa y, como no, ninguna autoridad. Para hacerla hablar tuve que mentir. Le dije que era un periodista en prácticas e intentaba encontrar algo interesante de lo que escribir. Eso funcionó. Ella no trabajaba de noche, pero sabía de alguien que lo había visto. El padre Antonio. Estaba en la capilla. Era el momento idóneo para hablar con él. Así que me dirigí a la capilla. Tuve que esperar a que terminara la misa. Al fin pude hablar con él. Después de contarle las mismas patrañas, el padre Antonio me contó todo lo que necesitaba saber. El padre trabajaba de tarde-noche. En muchas ocasiones visitaba a la familia de los fallecidos. Luego se pasaba presentando sus respetos a conocidos y amigos fallecidos. Una vez en el cementerio vio varias veces la misma escena. A lo lejos, entre las lápidas podía observar una figura de una mujer. Esta tenía un extraño resplandor azulado. Caminaba erráticamente, perdida como buscando un nombre en aquellas lápidas. El padre podía oír un sollozo. Incluso en ocasiones podía distinguir unas palabras. ¿Dónde está?
Padre, ¿desde cuándo la ves? Su respuesta, 1 mes. Ya tenía lo que necesitaba. Ahora tenía que averiguar quién había muerto y por qué. Antes de irme, pude sonsacarle al padre el nombre, la descripción de la persona que murió aquí hace unos días atrás. Emilio Hernández, un hombre de unos 55 años, apacible, alto con la barba grisácea. Solía vestir con ropa de lana muy desgastada. La descripción me dio una pista. Aquel hombre parecía el mismo que hace años atrás me sacó del trance de aquella visión del espectro de María. Emilio me vio poner el medallón en la estatua. Es muy probable que él mismo lo cogiera. Necesitaba saber cómo había muerto. Sin la licencia era muy difícil acceder a esos datos. Si mentía a la forense, me pillaría. Sin embargo, el embalsamador era otra cosa. Estaba totalmente seguro de que su cuerpo estaba enterrado en el mismo cementerio del cual trabajaba. Para asegurarme, tenía que acercarme a secretaría o algún tipo de puesto de información. En secretaría pregunté por el nombre de Emilio Hernández. Le dije que era un pariente que quería visitarlo, pero que no sabía dónde fue enterrado. Con un pequeño mapa me indicó la localización de su reposo. En aquella lápida estaba escrito su nombre. La fecha coincidía. Un marco con su foto me garantizaba que era el mismo. La descripción y el que yo pensaba eran la misma persona. Cada vez estaba más claro lo que había ocurrido, pero aún tenía que asegurarme. Comenzaba a sentirme mal. No me malinterpretéis. No es que viniera ningún fantasma ni nada por el estilo, sino que comenzaba a darme cuenta del enorme error que cometí al dejar el colgante en su sitio. Un hombre había muerto. Comencé una pequeña investigación, una búsqueda del embalsamador. Tenía que hablar con él. Tras 1 hora y la misma canción de ser un periodista, pude encontrarle. Entré a un cuarto pequeño que daba unas puertas laterales que llevaba a otras habitaciones. En aquella habitación pude hablar con él. Le pregunté sobre el cuerpo de Emilio. El embalsamador era su amigo. Este había estado contándole que desde hace unas semanas no podía dormir. Se encontraba las luces encendidas a pesar de saber que las había apagado. La televisión le despertaba de madrugada, encendiéndose sola. Con respecto a su fallecimiento, fue por muerte súbita, al igual que el nieto de Tina. Presentaba un inusual moratón en el pectoral, a la altura del corazón. Según el informe forense que pudo leer el embalsamador, no había roturas de huesos ni otras cosas que insinuaran un traumatismo fuerte que le hiciera el moratón o la parada cardíaca, pero sí que presentaba un inusual aplastamiento y deformación producida por una presión en el corazón. A falta de más pruebas, y siendo imposible obtener una presión en el corazón sin dejar más marcas, se cerró el caso. El forense determinó que el moratón fue producido días antes de su muerte. Yo lo tenía bastante claro. El caso tenía inmensas similitudes con el del nieto de Tina, aunque en su caso no tuve acceso a la información del forense. Según mi forma de ver las cosas, el espectro de María le había aplastado el corazón. Con la misma cantinela convencí al amigo de Emilio para que me diera el contacto de su mujer o parientes para poder hablar con ellos. Me dio el número de su mujer. Enseguida la llamé para terminar con aquello. Lo convencí para quedar con ella en su casa. Continué con mi tapadera de periodista. Se estaba haciendo tarde, así que le hice una pregunta directa. ¿Sabes si su marido tenía o llevaba algún objeto extraño? Tal vez algo que nunca había visto o que no supiera de dónde lo sacó. La mujer se extrañó al ver una pregunta tan concreta. En ese momento dejé la pantomima. Le conté que era un investigador privado. Años atrás había investigado el caso de Esteban, contratado por su abuela Tina, habitante de la región. Su marido murió en las mismas circunstancias que Esteban. A este le pasaron extraños sucesos que le impedían dormir. El culpable, un medallón viejo.
Sabía que sonaría raro, pero de igual forma se lo conté. Un espectro estaba vinculado a ese colgante, el cual era el verdadero culpable de los sucesos y de la muerte de su marido. La mujer se sorprendió. A pesar de su escepticismo, en su foro interno sabía que era cierto. La mujer me pidió que la acompañara. Fui hasta el dormitorio. De un joyero sacó el famoso medallón de oro. La convencí para que me lo diera. Tenía pruebas de que ese medallón pertenecía a María Cueva. En la parte trasera ponía para María con amor. Aquel medallón lo sacó de su tumba, en el mismo cementerio en el que el marido trabajaba. La mujer de Emilio me lo dio diciéndome: ¡sácalo de mi casa! Inicié el viaje al cementerio. Tenía un plan. En el coche llevaba un tazón de barro, sal y gasolina de mechero. Con eso podía quemar el colgante. Al llegar me dirigí a la tumba de María. Antes de quemar el colgante caí en la cuenta. Si quemaba el medallón, tal vez el espectro podría volverse más agresivo. Aún destruyendo su posesión más valiosa, su cuerpo seguía aquí. El espíritu vagaría por el cementerio y las cosas se complicarían aún más. Se me ocurrió un plan que ejecuté sobre la marcha. «María, tengo tu medallón». «¿María?» Comencé a sentir un frío aterrador. Aquí viene. El espíritu de María apareció delante de mí como una bruma de color azul oscura. Su aspecto había desmejorado desde la última vez que la vi. Sus ojos lucían más hundidos y de color negro intenso. La punta de sus dedos se habían oscurecido. Su camisón largo de color blanco ahora era de color grisáceo. Mi corazón palpitaba salvaje. Mis manos temblaban ligeramente y el pelo se me erizó. Respiré profundamente un par de veces para intentar calmarme. «María, tengo tu colgante y quiero devolvértelo». María abrió la boca sin emitir ningún sonido, aunque yo sentía un fuerte pitido en los oídos. «María, acuérdate que yo te lo devolví la última vez», lo decía mientras me tapaba los oídos. El espíritu pareció calmarse. El pitido dejó de sonar. «María, tienes que entender que este no es tu sitio. Mira la fecha de la lápida. ¡Estás muerta!». María parecía entender lo que le decía. «Debes regresar a tu lugar. Lo único que te mantiene aquí es el amor del recuerdo de este colgante». María fruncía el ceño mientras se acercaba a mí, hasta que vio la tumba de su marido junto a la suya. «No perteneces a este plano. Debes entenderlo y marcharte». El espectro me miró entristecido. «¡No puedo! Si consigo liberarte, ¿te marcharás?». María asintió, mientras unas lágrimas resbalaban por su mejilla. Puse el medallón en el tazón, le eché sal y luego lo rocié con la gasolina de mechero. Acto seguido le prendí fuego. Poco después, el espectro de María parecía limpiarse. El vestido volvió a su color blanco. La punta de sus dedos dejaron de estar ennegrecidos. La bruma grisácea desapareció. Incluso su aspecto era más parecido al de cuando estaba viva. Unas interferencias crepitaban sobre María, con la de un televisor viejo cuando se le iba la emisión. Momentos después, su imagen desapareció. Esperemos que esta vez para siempre. Poco después, agarré una herramienta en mi maletero. Abrí un pequeño agujero en el suelo entre las dos lápidas. Ahí enterré el tarro con el portarretratos de oro quemado. Hoy hablaremos de los espectros y de cómo les afecta quedarse. Los espíritus, en parte, también son energía. Para poder quedarse necesitan esta energía. Puede ser energía robada de un ser vivo, deteriorando a las personas a las que se lo hacen. También pueden ser energía negativa. La toman del miedo, la rabia, la tristeza, pensamientos negativos como la envidia, la toman de los pecados. Los espíritus se deterioran mientras se mantienen aquí,
volviéndose cada vez más malignos. Primero comienzan siendo juguetones, pero pueden terminar volviéndose muy violentos. Como siempre, no puedo extenderme demasiado. Espero que os haya gustado. Aventureros, nos vemos en el próximo caso.